declara soberano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido a otro video de tu canal Amazing Grace. Espero que estés muy bien. Estoy muy feliz de que estés conectado con nosotros para que así podamos aprender juntos más de la palabra de Dios. Te recuerdo que estamos estudiando la lección para el tercer trimestre del año 2025 que tiene por título el Éxodo. Estamos ya en la cuarta lección del trimestre que tiene por título las plagas. Hoy vamos a estudiar la lección que corresponde al día miércoles 23 de julio y tiene por título moscas, ganado y úlceras. O sea, hoy vamos a estudiar 3 plagas más. Entonces, para poder iniciar, vamos a orar, por supuesto. Oh Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre por la eternidad. Gracias te damos, oh Dios, por tu bondad, por tu misericordia y por tu palabra. Te pedimos perdón por nuestros pecados y que nos limpies de toda maldad conforme a tu palabra, conforme a tu promesa, Señor. Guíanos porque solamente en el nombre de Jesús podemos continuar con esta lección y poder aprender lo que realmente nos quieres decir a través de ella. Gracias te damos porque sabemos que es una realidad y oramos nuevamente y ratificamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, Dios nos bendiga. Hoy la lectura dice que leamos Éxodo del 8:20, del capítulo 8, versículo 20, al capítulo 9, versículo 12. Como la lección es extensa, no vamos a leer cada versículo, pero sí vamos a dar una amplitud. Nuevamente, Dios le dijo a Moisés, le recomiendo que usted lo lea porque debe afianzarse en la palabra de Dios, ¿cierto? Yo voy a dar un resumen para cortar tiempo, porque estoy tratando que las lecciones sean menos de 15 minutos, ¿ok? Vamos a tratar de ir reduciéndolo para que esté compactando toda la información. Entonces, Dios le dijo a Moisés, anda delante de Faraón para que deje ir a mi pueblo, pero sabemos que el corazón del Faraón estaba endurecido y no dejaría ir al pueblo. Entonces, Dios le dice a Moisés para que le comunique al Faraón, si no deja ir a mi pueblo, vendrán moscas sobre toda la tierra. Por supuesto, el Faraón no dejó ir al pueblo, y efectivamente vinieron moscas sobre toda la tierra, moscas de todo tipo, moscas molestas. ¿Son molestas las moscas? Imagínense, sobre todo lugar, sobre la comida, sobre todo están esas moscas allí. Entonces el faraón se vio afectado por esta situación. En este caso, Wayet era la diosa egipcia de las moscas y los pantanos. A su vez, el dios Yepri, la deidad del dios naciente, la creación y el renacimiento, era representado con la cabeza de un escarabajo. Estos dioses fueron redutados por el Señor. Mientras que los egipcios sufrían, los hebreos estaban protegidos. De hecho, ninguna otra plaga los afectó. Por esto es que esta parte no se las había comentado, pero en esta el Señor le hace una aclaración a Faraón. Voy a hacer distinción entre tu pueblo y mi pueblo. Mientras que en tus tierras habrá moscas por todos lados, en Gosén, donde está mi pueblo, van a estar libres de moscas. Y efectivamente fue así. Entonces Faraón mandó a llamar a Moisés y le dice, está bien, voy a dejar de ir a tu pueblo. Vas a ir y ofrecerás sacrificio, solo que no vayas muy lejos y regresa. Entonces aquí vemos algo interesante, mis amados. Dios estableció su ley en 2 tablas. En una están las tablas del 1 al 4 y en la otra están del 5 al 10. Cuando nosotros leemos Romanos, vemos que dice que no en vano Dios le dio la espada al hombre, ¿verdad? Para que pudiera regular las relaciones como interpersonales.
las tablas, la segunda tabla de la ley del mandamiento 5 al 10. Pero ¿qué sucede en la tabla del 1 al 4? Una relación vertical directamente con Dios en la cual el hombre no tiene participación, el hombre no tiene espada allí. Entonces cuando el faraón le indica a Moisés dónde y cómo deben adorar, está negociando una parte que él no tiene derecho a negociar. Porque la adoración a Dios solo la revela Dios, solo la regula Dios y solo se hace conforme a la voluntad de Dios. Entonces Moisés, por supuesto que le dijo, mira, yo no puedo aceptar esto porque entre los animales que vamos a sacrificar, algunos son sagrados para ustedes, por lo tanto nos van a tener en abominación y van a querer matarnos. Entonces no puedo hacerlo como dices, y no aceptó. Entonces, por supuesto, el corazón del faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. La siguiente plaga es la plaga del ganado. Le dijo Dios a Moisés, dile a faraón que dijera a mi pueblo, si no, va a ser muerto todo ganado, mientras que el ganado de Israel, de mi pueblo, no será tocado. Efectivamente fue así. ¿Por qué? Porque faraón no dejó ir al pueblo. En este caso, los dioses que fueron derrotados fueron Hathor, que era la diosa egipcia del amor y la protección, era representada con cabeza de vaca, y el dios toro Apis, que era muy popular y apreciado entre el antiguo Egipto. Por lo tanto, estas deidades principales fueron derrotados al morir el ganado de los egipcios en la quinta plaga. Entonces vemos cómo Dios viene derrotando sistemáticamente a todos los dioses egipcios, demostrando que no eran deidades, porque eran vulnerables a la palabra y al poder de Dios. O en caso tal, si ellos querían considerar esos dioses, eran dioses débiles delante del Dios de Israel, que nosotros sabemos es el único Dios verdadero. ¿Por qué? Porque es el Dios creador. Y nada más por ese motivo es adorado por el universo entero. La sexta plaga, bueno, efectivamente Faraón averiguó y en Israel no murió ni un ganado. Entonces se dio cuenta Faraón que definitivamente Dios era el que estaba tras esto, que no era casualidad. Entonces finalmente Dios se presenta nuevamente ante Moisés y le dice, anda delante de Faraón y dile que deje ir a mi pueblo. Si no, serán llenos de llagas malignas, de úlceras dolorosas, y efectivamente así fue. Faraón no dejó ir al pueblo. Vas a tomar un puñado de ceniza del horno y las esparcirás, y Moisés al cielo delante de Jehová, y se convertirá en polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá sarpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todos lados. En este caso, ni los hechiceros, en este caso, ya podían permanecer delante de Moisés, porque cada vez que iba a hablar Moisés a la corte, los hechiceros estaban allí, aconsejando a Faraón, diciendo, esto es puro cuento. Pero y en este caso, ni los hechiceros podían estar allí por causa del sarpullido. Los hechiceros tenían el sarpullido igual como todos los demás. Pero en este caso, el versículo 12 dice, pero Jehová endureció el corazón del faraón y no los oyó, tal como Jehová lo había dicho a Moisés. En los otros versículos, donde habla del endurecimiento del corazón, decía, y el faraón endureció su corazón. Pero en este caso ya dice, pero Jehová endureció el corazón de faraón. Ya vamos a estudiar con respecto a ese versículo en específico, porque es muy importante que lo tengamos muy claro. Ya esto lo estudiamos, pero nunca es malo reforzar el aprendizaje. Entonces, bueno, en esta sexta plaga se pone manifiesto la derrota total de Isis, la diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. También vemos la derrota de las deidades como Sabiet, diosa de la guerra y de las epidemias, y de Imhotep, Dios de la medicina y la curación. Estos dioses eran incapaces de proteger a sus propios adoradores. Irónicamente, ahora incluso los magos y los hechiceros están tan afligidos que no pueden comparecer ante el tribunal, lo que demuestra que están indefensos ante el Creador del cielo y de la tierra. Entonces, la derrota de estas falsas deidades queda en total evidencia. ¿Y qué creen ustedes que pensaba el pueblo hebreo? Definitivamente, el único Dios verdadero es nuestro Dios, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y esos dioses en los cuales nosotros pudimos creer en algún momento por medio de la cultura egipcia que nos había permeado, quedó demostrado que no eran nada delante de Dios. Porque si no podían proteger a sus propios adoradores,
¿Qué función pueden hacer? Ahora continúa. Por primera vez en el relato de las 10 plagas, un texto dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Eso lo leímos en Éxodo capítulo 9, versículo 12. Por confusa que pueda resultar esta frase, cuando se entiende en su contexto, deja claro que el Señor permite que los seres humanos cosechen las consecuencias de su continuo rechazo hacia Él. ¿Ok? Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos que 5 plagas han caído. ¿Ok? Vemos el río se convirtió en sangre, vemos las ranas, vemos los piojos, vemos las moscas, vemos la muerte del ganado y finalmente vemos aquí las úlceras de los sarpullidos. Cada una de estas plagas tuvo como resultado el endurecimiento del corazón del faraón. Incluso en la parte de las ranas, el faraón se dio cuenta que había algo más porque no había manera de que se pudieran deshacer de las ranas, y el faraón le dice a Moisés que oren por él para que las ranas se vayan. Se pone un plazo específico para que las ranas sean quitadas. En ese momento en el cual se dijo, las ranas murieron, se amontonaron, se hicieron montones de ranas muertas. Por supuesto, todo el país de Egipto hedió por causa de la muerte de las ranas. Si cuando muere un solo animal y uno pasa cerca, es un hedor casi irresistible, ¿cómo será montones de animales muertos? Ustedes se imaginan, y el estado de insalubridad que se creó allí, todo por causa de ¿qué? De la dureza del corazón del faraón. Entonces vemos que a cada paso, aun viendo esta señal, el faraón endureció su corazón rechazando la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir en su contexto? Que el corazón de faraón viene endureciéndose más, Dios contendiendo con él por medio de su palabra expresada por Moisés, ¿cierto? Porque recuerden que Moisés era como Dios para Faraón. Lo que decía Moisés, eso se cumplía. Pero el faraón no creía y rechazaba esto. ¿Cuál fue el resultado? Que aquello que lo podría llevar a pensar que definitivamente sí, ok, voy a ceder, ya fue rechazado totalmente. Y entonces ya Dios no contiende más con el faraón, sino que lo deja que coseche las decisiones de su rechazo, de su incredulidad. Entonces, ahí es cuando dice que Dios endurece el corazón, porque ya Dios no contiende más con la persona y la persona es dejada a su criterio perfecto. Para nada, ¿cierto? Su criterio totalmente errado. El problema del faraón no era de índole intelectual. Era un hombre muy preparado, muy inteligente, ya que contaba con suficiente evidencia para tomar la decisión correcta. Era, en cambio, un problema espiritual, fundamentado en que él mismo se creía un Dios. ¿Qué debería decirnos esto acerca del por qué debemos guardar nuestro corazón? ¿Y por qué no debemos rechazar una luz? Porque cuando tú rechazas una luz dada de Dios, ya se te va a hacer mucho más difícil reconocer la siguiente. Y Dios no puede derramar más luz cuando la luz que se te ha enviado está siendo rechazada. Estoy hablando del contexto tuyo y mío, que somos creyentes. Entonces debemos tener mucho cuidado con las cosas que creemos, con las cosas que adoptamos como creencias, con las cosas que aceptamos como nuestras creencias, porque nos pueden hacer rechazar verdades mostradas en la Biblia. ¿Okay? Entonces, bueno, si llegaste hasta aquí, espero que lo hayas hecho. Ya terminamos la lección. Dale me gusta, comparte. Los comentarios vienen ahorita con las preguntas. Y suscríbete si no lo has hecho, dale a la campanita y sé parte de este canal para que mañana recibas nuevamente la lección de escuela sabática y puedas profundizar un poquito más. Entonces vamos, no podemos cerrar el día sin las preguntas para este día. Entonces iniciamos con las preguntas del día. ¿Supo el faraón que era Dios quien ejecutaba las plagas? Aquí les voy a ayudar. Por supuesto que lo supo. Porque a partir de la plaga de las moscas, Dios hizo separación e Israel no sufrió ninguna otra plaga. Mientras que había moscas en Egipto, en Gosén, el ambiente era tranquilo, sin moscas y sin molestia. Igualmente con el ganado. Murió el ganado de Egipto, el ganado de Israel fue preservado. Segunda pregunta. ¿Qué prueba obtuvo Faraón para saber que las plagas venían del poder de Dios?
Entonces esa busca la respuesta ahí en la lección. ¿Qué deseaba Dios al mandar las plagas? Esa es la pregunta número 3. ¿Qué desea Dios cuando lleguen las pruebas a tu vida? Que tu fe se fortalezca, ¿cierto? Y puedas aceptar que es su palabra y clamar a Él y empezar a depender de Dios. Cuarta pregunta. ¿Qué sucede cuando rechazamos la luz que Dios nos otorga? Esto ya lo respondí. Quinta pregunta. ¿Por qué Moisés negó la propuesta de Faraón? Y aquí se la voy a responder. Aquí dice claramente, la propuesta de Faraón no era el plan de Dios para Israel. Por esa sencillita razón que es descrita aquí en una línea, tú no puedes aceptar los planes que el Faraón tiene para ti. Porque los planes del Faraón no es el plan de Dios para ti. Entonces, el único plan que se adapta a tu vida espiritual, a la manera en que tú debes vivir, es el plan de Dios. ¿Ok? Y eso lo sabes tú nada más aquí. Si no está aquí, eso no es para ti. ¿Ok? Así que ojo. ¿Por qué el Faraón pareció ceder en la plaga de las moscas? Porque está desesperado, hermano. Cuando el hombre está desesperado, dice o hace cualquier cosa. ¿Qué sucedió con la sexta plaga que demuestra? El único Dios verdadero, bueno, como todas las plagas, ¿no? Ni aún la medicina puede si Dios no está al control, si no es la voluntad de Dios. ¿Ok? Y finalmente, amados, en la parte de que Faraón indica la adoración, esa parte es muy peligrosa y debemos tener cuidado. Y ya en la próxima lección vamos a estudiar al respecto. Entonces, bueno, mis hermanos, hemos terminado la lección el día de hoy. Vamos a orar. Señor Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y honrado sea tu nombre. Te damos las gracias una vez más por tu palabra y por haber podido estudiarla. Gracias por tu Santo Espíritu que nos dirige y nos guía en el estudio de ella. Perdona nuestros pecados, límpianos de toda maldad. Confiamos en ti, oh Dios. Ayúdanos en todas nuestras necesidades, y principalmente las espirituales, para poder continuar en tu camino y no ser como Faraón. Ayúdanos siempre, lo decimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga, Dios te guarde, amado. Recuerda, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón como en la provocación y no termines siendo como el Faraón. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranatha.